Nos acompaña a esta hora Juan Pablo Albán, abogado del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes a los oyentes. Doctor, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, asistió hoy a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Así cumplió por primera vez con la disposición del juez Vladimir Jaya, que le ordenó presentarse 4 veces a la semana mientras dura el proceso por posible peculado que se sigue en contra de él y de 13 personas más. Pero además la Fiscalía anunció que el presidente de la Corte Provincial de Pichincha resolvió dictar presentación periódica, prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico para el alcalde de Quito, también Linda G., Daisy H. y Eric A. Usted manifestó, doctor, en su cuenta de Twitter que es absolutamente falso que haya dispuesto el uso del grillete electrónico. ¿Por qué se ha generado esta confusión de información brindada por parte de la Fiscalía y que incluso muchos medios han replicado? Gisela, el día de ayer la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del alcalde de Quito, no logró justificar por qué la pedía, en consecuencia el presidente de la Corte Provincial se la negó y al negársela dispuso medidas alternativas a esa prisión preventiva. Y explícitamente, hay de hecho un video circulando por chats y redes que muchas personas seguramente ya vieron, explícitamente indica que se le prohíbe ausentarse del país y que debe presentarse 4 veces por semana ante la autoridad judicial. Y luego pasa a hablar de las medidas de carácter real, esto es la prohibición de enajenar y la retención de fondos. Nada dice el señor presidente en ese mismo video que anda circulando sobre el grillete electrónico. Según hemos sabido después, una vez que nos retiramos las defensas de la sala, había una audiencia a continuación en relación con el mismo caso pedida por otro de los imputados que está procesado desde el mes de noviembre. Y en el marco de esa audiencia, Fiscalía le dijo al presidente que cuándo se emitían los oficios para el grillete. Y el presidente hizo alusión a que no lo había dispuesto. La Fiscalía insistió, el presidente también insistió, decidieron escuchar sin la presencia de las partes procesales la grabación. El presidente aparentemente se retracta en ese momento y dice que sí ha dispuesto el grillete a pesar de que en la grabación no se le escucha. Lo que nosotros hicimos fue pedir esta mañana el audio de la audiencia, porque la única forma de saber la verdad es teniendo la grabación oficial y de ser el caso pues pediremos las declaraciones que correspondan. Sin embargo, desde ya debo anticiparle, Gisela, que el señor alcalde va a cumplir con la medida que la autoridad judicial haya dispuesto. Para estar claros, abogado, para estar claros, entonces el dispositivo de vigilancia electrónica, el grillete, ¿sí es parte de las medidas dictadas de forma oral por el presidente del Consejo Provincial? No, en nuestra opinión no, en opinión de la Fiscalía sí, y estamos esperando la grabación de la audiencia para volver a escuchar qué es lo que resolvió el señor juez, porque de manera explícita nunca dijo nada sobre el grillete. Ok, todavía no está claro entonces ese tema. No está claro. Ahora, no está claro. A todos los procesados se les ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por $5 millones. La instrucción fiscal se amplió por 30 días. Eso sí está bien, ¿no? Eso sí estamos claros, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo considera usted que estas medidas se han tomado, cómo las considera estas medidas tomadas en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda? Bueno, en el marco de los procesos penales, a efectos de garantizar la comparecencia de las personas, se puede disponer medidas de carácter personal, como ha dispuesto la autoridad judicial. Respecto de 4 de los vinculados, ha dispuesto medidas alternativas. Respecto de 3 de ellos, ha dispuesto una privación de libertad. Y asimismo, para asegurar el eventual pago de indemnizaciones civiles o el eventual pago de multas, si es que se determina la responsabilidad de las personas, se puede disponer medidas cautelares de carácter real. Es legal. En consecuencia, la autoridad judicial ha hecho lo que usualmente en los procesos penales ocurre y la Fiscalía ha hecho lo que usualmente hacen los procesos penales, que es pedir prisión preventiva sin fundamento y luego tener que sufrir que se la niegue. Ahora, en las declaraciones que dio el alcalde respecto a este tema, dijo, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto, refiriéndose a la adquisición de estas vacunas, de estas pruebas de COVID-19. Incluso dijo que está esperando poder comprar vacunas para Quito también en su declaración. ¿Usted considera que la Fiscalía cuenta con los elementos suficientes para tomar la decisión de vincular al alcalde de Quito en este caso de peculado por la adquisición de esas pruebas de COVID-19?
Con toda franqueza, no, Gisela. El día de ayer, al referirse específicamente al alcalde, el señor abogado Santillán, que es el fiscal provincial de Pichincha, aludió como elementos de convicción a la resolución 0020-2020 de declaratoria del estado de emergencia en el distrito por la situación pandémica. Obviamente eso no es un peculado, declarar la emergencia como ya había declarado la autoridad nacional. Hizo alusión como elemento de convicción a la delegación que hizo el Consejo, no el alcalde, a la Secretaría de Salud, mucho antes de la pandemia, para que hiciera las fases precontractual, contractual y de ejecución para la adquisición de insumos médicos en general, no solamente de los tests. Eso tampoco es constitutivo de delito de peculado, y si lo fuera habría que procesar a los 21 concejales, además del alcalde. Y hizo alusión a la existencia de unos chats y nunca dijo cuál era el contenido de esos chats, no los leyó en la audiencia, no explicó su relevancia, no justificó su origen, pero dijo que había unos chats entre la doctora Jimena Barca y el alcalde que serían comprometedores. No sabemos en qué parte son comprometedores, porque el señor fiscal no refirió por qué eran comprometedores. Según entiendo y tengo información, que estos chats a los que se refiere sería de una conversación, como usted lo dijo, entre Jimena Barca, que es la secretaria de Salud del municipio, y el alcalde Yunda, en los que, entre otros temas, se trataba la situación referente a la adquisición de reactivos para determinación de COVID-19 por PCR para la Secretaría de Salud del municipio. O sea, esa era la conversación que había en estos chats en el marco de la emergencia sanitaria, lo cual pues se presume existiría la autoría o participación en el hecho investigado. Eso es lo que dice Gisela, la Fiscalía. Estamos especulando, porque la doctora Barca llegó al municipio como secretaria de Salud con posterioridad a que se hubiera superado las fases precontractual, contractual y de ejecución. Eso lo hizo Mantilla, ¿verdad? Kits. Entonces, si la conversación es sobre la adquisición de los kits, entonces no sabemos de qué kits, porque estos fueron adquiridos antes por una delegación que el Consejo le hizo a la Secretaría de Salud. Es decir, no es una compra que ejecuta el alcalde tampoco. Entonces, ojalá... Y que ya estaba en proceso, entiendo, ¿no? Para saber exactamente qué dicen los chats. Y que ya estaba en proceso con justamente el ex secretario de Salud del municipio, Mantilla, que justamente ya estaba dentro del proceso, acusado por este tema. Efectivamente, está acusado el anterior secretario de Salud, que es quien condujo el proceso, y la Fiscalía ha decidido que habría una responsabilidad que todavía no termina de explicar por qué, de funcionarios que llegaron después y del alcalde que no participó, y lo que le endilga es una suerte de premeditación del hecho por haber declarado la emergencia en la ciudad, lo que obviamente tampoco ha justificado que esté directamente relacionado con la adquisición de estas pruebas. Entonces, la Fiscalía no tiene mucha coherencia en su argumentación, pero bueno, quedan 30 días para ver si recompone lo que está diciendo, y a nosotros nos quedan 30 días para pedir diligencias y poder acreditar el estado de inocencia que tiene el señor. Ahora, otro tema es también el que se obviaron las diferentes alertas del laboratorio sobre la eficacia de estas pruebas PCR que se habían adquirido por parte del municipio de Quito. En cuanto a eso, ¿hay una respuesta? ¿Por qué se obviaron justamente esas diferentes alertas, algunas que incluso las había pedido el mismo municipio de Quito? A ver, Gisela, creo que es importante ahí que la ciudadanía tenga claridad de lo siguiente. La UDLA hizo 2 estudios. Por pedidos por el municipio de Quito, como usted indica. En el primero de estos estudios se determinó una efectividad de las pruebas del 94%. Hay un segundo estudio en el que la UDLA dice que la efectividad de las pruebas sería de algo menos del 70%. Hay otros estudios que están incorporados en el expediente de la Fiscalía, realizados por la Autoridad Nacional de Salud de Corea, porque estas son pruebas coreanas, y por una autoridad alemana. Ambos estudios determinan una efectividad entre el 95 y el 100%. Es decir, hay un estudio realizado por la UDLA, contradictorio con el propio estudio realizado por la UDLA y con otros 2 estudios de entidades extranjeras que determinan la eficacia de las pruebas en distintos porcentajes. Solamente en el uno de esos estudios, y esto lo aclaro porque usted dijo hay varios estudios de laboratorio, no, hay un estudio de laboratorio que contradice la propia conclusión de la UDLA anterior, la UDLA que por cierto también hace pruebas y las vende, ¿no? Estas pruebas han sido adquiridas por la Policía Nacional, estas pruebas han sido adquiridas por el Hospital IESUR, estas pruebas se siguen utilizando en otras instituciones del Estado y no veo que la Fiscalía esté tan preocupada de iniciar procesos penales. Pero tal vez lo más importante es, Gisela, cuando empezó a circular el rumor a raíz de un reportaje en Teleamazonas de que pudiera ser de mala calidad las pruebas, quien presentó la denuncia que origina esta investigación es el propio alcalde de Quito.
Ahora, ¿por qué solicitó la intervención de la Contraloría para realizar un examen especial? Fue el propio alcalde de Quito. Y eso no lo dice la Fiscalía. Debería decirlo también. Y si justamente en esa investigación que usted dice que se inició en base a denuncias que había hecho el mismo alcalde y en este reportaje, e incluso ya se empezaron las investigaciones del caso, el exsecretario de Salud de la alcaldía, Lenin Mantilla, ahora prófugo, estaba vinculado a ese caso, y supuestamente se hizo cuando no estaba Barca, toda la contratación de estas pruebas para detectar el COVID-19, y ¿por qué razón? ¿Qué hay detrás de querer culpar al alcalde? ¿Por qué se pide que se le ponga grillete con el objetivo de garantizar su comparecencia al proceso? ¿Por qué cree que se le está culpando al alcalde? ¿Qué hay detrás? Quisiera poder darle una respuesta, Gisela, pero creo que eso es algo que tiene que contestar la Fiscalía, que bajo la asesoría comunicacional del señor José Najas parece ya un diario sensacionalista más que una fiscalía. Quisiera poder darle una respuesta de por qué se lleva a cabo una audiencia de vinculación después de que la instrucción ya se había terminado y estaba expirada y legalmente no cabía hacer ninguna audiencia de ninguna vinculación de nadie. Quisiera poder explicarle por qué hay tanto apuro y por qué no se nos deja ver el expediente en la Fiscalía. Quisiera poder explicarle por qué no se despachan las diligencias que ha pedido el propio Distrito Metropolitano de Quito a través de su Procuraduría Jurídica. Quisiera poder darle un montón de respuestas, pero todas esas respuestas quien tendría que darlas en realidad es la Fiscalía, porque son cosas que escapan a mi conocimiento. Habría que preguntarle a la Fiscalía todo esto, y yo creo que ustedes deben invitarle también a alguien de la Fiscalía para que dé un poco de explicaciones más allá de estos boletines de prensa en que publican información desfigurada, descontextualizada y recortada, como ya se ha vuelto una costumbre, insisto, bajo la asesoría comunicacional del señor José Najas. Doctor, por último, me gustaría saber su opinión, sobre todo en el ámbito legal, sobre el anuncio que hizo en este medio de comunicación el concejal de Quito, Bernardo Abad, el reportaje que pusimos justamente al inicio de esta entrevista, en donde el concejal pide al alcalde de Quito, o exhorta al alcalde Yunda a tomarse una licencia sin sueldo o un permiso hasta que se ratifique su inocencia o se ratifique su culpabilidad. ¿Usted cree que eso es posible legalmente? Gisela, esta es una cuestión que tiene que ver con normas vigentes del Código de Ordenamiento Territorial y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es una cuestión que tiene que ver con normas constitucionales. Y con toda franqueza yo creo que es mejor que les pregunten a los expertos en esas materias. Sin embargo, pienso yo que no se debe aprovechar esta situación, y esto ya se lo digo de manera genérica y no necesariamente jurídica, no se debe aprovechar esta situación para generar una crisis en términos de la administración de la ciudad. Es decir, una cosa es que una persona esté investigada y sigue siendo inocente pese a que esté investigada, y otra distinta que haya sido condenada. Yo creo que si se llegara a una determinación de la existencia del delito y de la responsabilidad de las personas, por supuesto que el alcalde no solo que debería dar el paso al costado, debería ser destituido. Pero mientras ello no ocurra, la verdad es que adelantarse a pedirle que se retire o procurar a través de un pedido de licencia a generar una suerte de abandono del cargo o alguna cosa así, me parece por lo menos inapropiado. No voy a darle otro calificativo por el momento, pero en todo caso sobre la cuestión jurídica, mejor preguntar a un administrativista o a un constitucionalista. Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Espero que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Gisela. Buena tarde también. Agradecemos a Juan Pablo Albán, abogado del alcalde de Quito, Jorge Yunda.